Muy buenas, queridos amigos de la cuarentena, la Iglesia Te Oxigena. Bienvenidos a este episodio. Hoy tenemos un episodio muy bonito, un invitado muy especial que nos va a hablar de cosas que hace la Iglesia y que muchas veces no se conocen. Kenny Lavacude de la Fundación San Antonio. Veamos. Muy buenas, queridos amigos de la cuarentena. Bienvenidos a este episodio en el cual tenemos un invitado también muy especial, Kenny Lavacude, director de la Fundación San Antonio de la Arquidiócesis de Bogotá, que tiene muchísimas experiencias personales, de servicio, académicas, que creo que nos van a enriquecer e inspirar. Kenny, muy buenas, bienvenido a la cuarentena. Bueno, encantado, Padre Astolfo, de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Contento de este encuentro y también de pues, que las personas que nos puedan ver y escuchar puedan saber lo que estamos haciendo y lo que hace la Iglesia a favor de las personas más necesitadas. Pues muchas gracias por tu disposición y yo quisiera empezar justamente con eso, porque como lo hablábamos un segundito antes de empezar a grabar, a estar al aire, pues bueno, hace muchos años, digamos, yo te tengo referido y he visto que has hecho un recorrido muy bonito de servicio en diversas fundaciones, pero también a nivel de ese servicio, ¿yo cómo lo llamaría? Es un servicio, pero como también a nivel más corporativo, que no es simplemente bueno, voy a hacer algo por mi cuenta, preparando, no sé, una comida, el que va como de francotirador a hacer cosas que también está muy bien, sino desde una perspectiva un poco más desde la institución y viendo cómo esto ayuda. Entonces, bueno, Kenny, quisiera un poquito que comencemos con una parte un poquito personal, o sea, ¿quién es Kenny Lavacude? ¿Por qué te ha llamado la atención el servicio en la iglesia y desde instancias como las fundaciones? ¿Y qué es lo que te motiva a este servicio? A ver, creo que lo más interesante de la vida de cada persona es que finalmente pues, es hijo de una familia. Y de eso tan sencillo es de donde parte todo. Yo soy hijo de una familia que sobre todo tuvo una madre muy dedicada al servicio. Yo siempre lo digo que yo recibí del seno de mi mamá esa capacidad o ese deseo de ayudar a la gente. Mi mamá, desde que la conocí yo hasta que falleció hace muy poco, siempre estuvo ayudando a la gente, a las vecinas, estuvo comprometida en las causas de la iglesia, en todas las causas que podía. Y creo que nosotros, pues los hijos, recibimos de ese seno de servicio de mi mamá la posibilidad de ayudar a la gente. De mi papá también, pero pues las estructuras un poquito antiguas eran distintas y los papás por lo general trabajaban fuera. Pero mi mamá realmente una mujer muy solidaria y muy trabajadora y entregada a las causas nobles y a la iglesia. Y ahí nació todo y luego todo ha salido de ahí. Luego llegó la época nuestra de la parroquia, la catequesis, los grupos juveniles, etcétera. Y Dios me regaló la posibilidad de ser seminarista. No me llamó a ser sacerdote, pero sí a ser seminarista. Yo creo que mi vida es antes y después del seminario porque pues ahí recibí una gran inspiración. La mayoría de mis amigos y mis amigas son sacerdotes o religiosas. Tengo muchos, incluso amigos obispos. Y a partir de ahí siempre he trabajado de una u otra forma con la iglesia, bien sea pues en mi proyecto de vida con la que me gano la vida, que me parece también es importante, o también a nivel voluntario. Hay algo que me ocurrió alguna vez, Padre Astolfo, que fue que estando yo en Roma, estuve en la asamblea general que hace el Papa. Está el Papa Benedicto, y el Papa Benedicto hablaba sobre la responsabilidad de los ejecutivos laicos cristianos. Ujú. Y a mí eso me llegó al alma porque entendí que nosotros, los laicos cristianos, no solamente cumplimos un trabajo que nos da plata para vivir, que está bien porque pues el trabajador merece su salario, sino que tenemos una responsabilidad de cara a la evangelización. Y yo creo que pues todas esas inspiraciones de mi familia, de mi seminario, de mis amigos sacerdotes, el Papa, y obviamente con ese fondo evangélico es el que ha construido mi vida, que me hace muy feliz y con la que me siento muy pleno.
Una curiosidad, entonces, ¿fuiste seminarista dónde? ¿Aquí en el seminario de Bogotá? Sí, yo fui seminarista en el seminario de Bogotá durante 5 años. Hice mis 3 años de filosofía y 2 años de teología. En esa época los estudios eran más cortos. Es decir, el tiempo de camino hacia el sacerdocio era más corto. Eran 7 años. Yo hice los 5 primeros años. Y ya después terminé mi carrera de filosofía e historia y entré al ámbito de la educación. Yo tenía claro que iba a ser servidor, lo que no tenía claro era cómo, pero finalmente entré al ámbito de la educación y ahí hice una carrera larga y creo que hice todo lo que se puede hacer dentro de la educación: profesor, coordinador, rector, profesor ¿En universitario. colegios, en universidades? En colegios y universidades fui prestando servicio en los dos. Y un día un sacerdote, amigo mío que ya falleció, a quien quiero mucho, el padre Cándido López, Mm. me pidió el favor que fuera rector de un colegio, de una fundación. Y ahí descubrí el mundo de las fundaciones. Entonces, como que Dios me le puso los dos pilares de lo que es mi vida: la educación y el servicio social. Entonces, pues yo digo que tengo una vocación socioeducativa y a eso me dedico. Entonces, la mayor parte de mi vida lo dedico a las fundaciones, pero siempre que tengo la oportunidad, presto algún servicio en una universidad o en el seminario. Estuve un tiempo también prestando servicio de profesor. Entonces, porque me encanta enseñar y me hace mucha falta la cátedra. Pero son como los dos pilares de mi opción ya profesional y vocacional: la educación y el servicio a través de las fundaciones. Y veo que, bueno, también el nivel de servicio, digamos, de la preparación académica, pues al más alto nivel, seguramente, entre otros estudios, me dices que hoy te gradúas de maestría en teología, así que felicitaciones de antemano para el grado de hoy. Y bueno, me parece muy interesante lo que has dicho, que tiene que ver tu trabajo de investigación con la historia, ¿no? Esta eh, digamos, conexión entre las ciudades paganas y su tránsito a las ciudades cristianas en San Jerónimo. Un tema, bueno, que suena muy interesante de historia antigua, y ahora vas a hacer el doctorado, mejor dicho, con todos los juguetes. Eso me parece estupendo. Y bueno, y pasando un poquitico a esto que estás diciendo, a mí me parece muy importante un poquito subrayar. A mí me parece que la iglesia en general no se anda vendiendo en el sentido de no hace bombos y platillos por las obras que hace, y hace muchas. Y yo recuerdo en mis primeros años de sacerdocio, cuando trabajaba en Ciudad Bolívar, fui capellán de un colegio de la Fundación San Antonio, y ahí me di cuenta de las muchísimas obras que tiene la iglesia, en concreto la Arquidiócesis de Bogotá, que prestan un servicio generoso y, y que no es muy conocido. Y que qué importante es esto, porque la iglesia hace muchísimo. Entonces yo te quisiera preguntar, Kenny, en este momento, ¿qué es la Fundación San Antonio y qué tipo de programas se está desarrollando en este tiempo en servicio de la gente? Bueno, la Fundación San Antonio es una obra de la Arquidiócesis de Bogotá fundada en 1894. Este año cumplimos 126 años ininterrumpidos de servicio a la infancia y la adolescencia del territorio arquidiocesano. A mí me parece interesante ver cómo la Fundación San Antonio ha respondido a los grandes retos que ha tenido la historia en este tiempo, porque en sus comienzos, en sus orígenes, recibió a los niños desplazados de la Guerra de los 1000 días. Más adelante, obviamente, seguía atendiendo a los niños pobres de la ciudad, que la ciudad iba creciendo y se iba urbanizando. Más adelante, recibe a los niños desplazados de toda esa triste violencia que ocurrió entre los años 30 y los años 50, más o menos. Después, sin parar nunca el compromiso y con todos sus programas, atendió a todos los niños, a muchos niños desplazados de esa violencia que para mí ha sido la peor de los años 80 y 90, donde se juntaron el narcotráfico, las guerrillas, todo eso, y mandaron tantos desplazados. Colombia llegó a ser el país después de Siria que tenía más desplazados internos en el mundo, que ese es un récord de tristeza. Y ahora, y entre medias, pues obviamente ha estado comprometido con toda esta infancia que sufre tanto en nuestra ciudad, y ahora pues también ha redoblado su compromiso para
ayudar a atender a los niños y niñas venezolanos de esta crisis migratoria que está viviendo nuestro país hermano. Entonces siempre ha estado muy, muy, muy comprometida. En su primera etapa, cuando empezó la fundación, tuvo un asilo que se llamó el Asilo de San Antonio, muy importante para esta ciudad. Ese asilo funcionó hasta el año 1952. Luego tuvo dos colegios, el Colegio Interparroquial Santo Cura de Ars, que fue una iniciativa de los curas párrocos del sur de darle una educación cristiana y de altísima calidad a los niños de esta zona, y el Colegio San Antonio, un colegio técnico que nació al sur de Bogotá, en el barrio de la localidad de Tunjuelito, y que también fue tan importante para esta ciudad. Esas dos iniciativas, esas dos realidades educativas, el Colegio Interparroquial del Sur y el Colegio San Antonio, se juntaron en el año 2003 en el Colegio Gimnasio Monseñor Manuel María Camargo. Esta fundación la creó Monseñor Manuel María Camargo y en honor a él se le dio el nombre al colegio. Entonces, actualmente la fundación tiene el Colegio Gimnasio Monseñor Manuel María Camargo, donde se educa con una altísima calidad y un gran compromiso a cerca de 1.200 alumnos. Y por otra parte, para que no pues cuando uno crea un centro, pues el centro necesariamente segrega a la gente que no puede llegar. O sea, no pueden llegar en bus porque literalmente no tienen con qué venir los niños, entonces creó un programa que va a los niños. No que los niños tengan que venir, sino que nosotros vamos a los niños en los barrios periféricos de la ciudad, y ese programa también nació en el año 2003 y se llamó Redes Escuelas para el Tiempo Libre, a través del cual, con una serie de acciones educativas y sociales, se atiende de manera integral a los niños. Y aquí hay un detalle, una cosa muy interesante. Cuando nació el programa, lo que veíamos era que la calle es un lugar donde el niño es muy vulnerable y está expuesto a muchos riesgos. Bueno, pues llegó la pandemia, el programa Redes sigue trabajando y dijimos, ¿cómo vamos a llegar a los niños? Entonces, el programa evoluciona en este tiempo con un nombre que se llama Redes Te Abraza en tu Casa. Entonces, nosotros llegamos a la casa, era nuestra intención a través de los medios digitales y el teléfono, pero ahí nos damos cuenta que muchos niños y niñas no tienen ni conectividad, muchas familias no tienen conectividad o no tienen los aparatos o no tienen ninguna de las dos cosas. Entonces, complementario a Redes Te Abraza en tu Casa, creamos un programa que se llama Redes para Todos, a través del cual le estamos dando a los niños y a las niñas, les estamos dando una tablet, no en todos los casos es posible ni es necesario, y un kit digital, que es una tarjeta para que tengan conectividad y estén conectados con el mundo, porque entonces la calle, que era el lugar del máximo vulnerabilidad para los niños, pues resulta que nos dimos cuenta que la casa, el interior de la casa también es de mucha vulnerabilidad, porque a raíz de la pandemia creció el maltrato infantil, creció el abuso, creció la soledad, creció el hacinamiento, el aislamiento. Entonces, a través de esos kits digitales, el niño podía salir de su casa y conectarse con su centro educativo donde estudia el colegio y conectarse con nosotros, y así estábamos trabajando con ellos. Entonces, entre Redes Te Abraza en tu Casa, Redes para Todos y un nuevo programa que introdujimos que se llama Pasos de Vida, que básicamente lo que nos ayuda es a acompañar a los niños a construir su propio proyecto de vida. Redes se transformó. Y entre otras cosas, este programa Pasos de Vida nos lo está financiando la diócesis de Rotterdam. Entonces, Redes se transformó en un programa en el que le sirve mucho más a la familia. Además, hemos podido colaborarles con alimentos, toda la parte socioeducativa, el acompañamiento en proyecto de vida. Hemos conseguido algunos aliados y hemos redoblado esa posibilidad de ayuda. Por eso el lema de la celebración de los 126 años de la Fundación fue más comprometidos que nunca, porque gracias a Dios la pandemia nos sacó de ese ámbito cuadriculado que solamente podemos servir de una forma y nos mostró nuevos caminos de servicio y cómo necesitábamos impactar a toda la familia para que el niño esté más protegido. Entonces, la verdad es que para nosotros esto ha sido una oportunidad. Y antes de volver un poquito más a un detalle, a esta explicación tan interesante que estás haciendo de este programa de redes, yo quisiera volver un poquito al origen de la fundación, porque desde luego en un país como Colombia,
llama mucho la atención que una fundación tenga tal longevidad, es decir, 126 años es una cifra, desde luego, probablemente será de las más antiguas, no lo sé, pero en todo caso es muy interesante. Y cuando mencionabas el origen, es decir, esto de acoger a los niños que venían de, no sé, víctimas de la Guerra de los Mil Días, Monseñor Manuel María Camargo, o sea, esa iniciativa en ese momento, en ese contexto, no sé si nos puedes abundar un poquito quién era Monseñor Manuel María y por qué nace esta fundación, por qué se le ocurre a él, porque desde luego también llama la atención que haya podido perseverar tanto en el tiempo, ¿no? Muchas veces hay iniciativas de servicio que en el corto plazo desaparecen. También te preguntaría por qué esta iniciativa sí ha perseverado, o sea, un poquito más del origen y cómo entiendes tú que haya podido durar tanto. Monseñor Manuel María Camargo era un sacerdote de la diócesis de Tunja y pues, tenía muchísimo liderazgo y sobre todo tenía una especial vocación de servicio y de fundador. Él fundó varias obras sociales, pero a él de manera muy especial le generaba una compasión en el sentido positivo de padecer con los niños y las niñas de Bogotá. ¿Por qué? Porque Bogotá, antes del cambio climático y antes de la gran urbanización, era una ciudad terriblemente fría. Tenía un pequeñísimo núcleo urbano que no llegaba a los 100.000 habitantes y el resto era un territorio rural muy, muy, muy frío. Y entonces imagínense ustedes, pues si hoy en día salir a la calle puede darle un poquito de frío con toda esta urbanización y todo este smog y tal, pues en esa época era terrible. Entonces los niños en la calle generaban muchísimo, muchísimo dolor. Y él lo que quiso fue que los niños pudieran tener, esos que estaban en la calle, pudieran tener una comida caliente y una camita donde dormir. Entonces él recogió a 12 niños, dice la historiografía pues medio agiográfica, recibió 12 niños, que era símbolo de los 12 apóstoles, y lo que hacía era que los recogía por las noches junto con la Sociedad San Vicente de Paúl. Les daba algo de comer y les prestaba una camita para dormir. Al día siguiente pues ya se iban para la calle, que a propósito de cuál organización es más antigua en Colombia, es la Sociedad San Vicente de Paúl. Pero la Sociedad San Vicente de Paúl no es colombiana, de manera que si hablamos de una entidad colombiana, sí somos los más antiguos en la ciudad. Entonces, Monseñor, movido por la compasión, empezó a acoger estos niños y eso llamó muchísimo la atención de la sociedad bogotana, en especial de las mujeres. Las mujeres siempre han movido mucho las obras sociales, ¿no? Entonces, constituyeron una junta y estas mujeres empezaron a mover a la sociedad para que colaborara con la obra de Monseñor Manuel María Camargo. Ya Monseñor Manuel María Camargo se instaló en Bogotá y fue nombrado canónigo. Por eso dentro de nuestra junta directiva siempre hay un representante del capítulo metropolitano como miembro principal. Y entonces creó esta obra y Monseñor quería Perdón, yo crear. hago una precisión, Kenny, porque hablamos en términos un poco técnicos que no sé si todos entiendan. Canónigo es uno de los sacerdotes que se ocupa de cuidar la Catedral de Bogotá y capítulo metropolitano es el cuerpo de esos sacerdotes. Entonces, uno de ellos pertenece siempre a la junta de la fundación, solamente para hablarlo en un lenguaje más concreto, más simple para el que nos esté oyendo. Bueno, y vuelvo que está muy interesante lo que estás diciendo. Muchas gracias. Entonces, Monseñor pensó construir una casita porque los niños se alojaban en la sede de la Sociedad San Vicente de Paúl, que está aquí en el barrio La Candelaria. Bueno, hay una eventualidad muy triste y es que en el año 1902 hubo una epidemia de tifus. O sea, el coronavirus es la segunda epidemia que vive la Fundación San Antonio. Hubo una epidemia de tifus y se murieron algunos niños y murió el director de la fundación. Entonces la fundación no atendió niños durante 2 años. Los único periodo que no ha atendido niños, pero la junta directiva sí siguió funcionando. La fundación no cerró, sino simplemente esperaron que pasara esta tragedia. Y Monseñor, Y pues, tú me haces volver a interrumpir. Y entonces,
¿Hay noticia de que la gripe española de alguna manera haya afectado la labor de la fundación o de eso no se guarda memoria? No consta en ningún documento, pero voy a investigar porque no consta en ningún documento. Y entonces Monseñor quiso construir una pequeña casita. Y bueno, pues empezó a construir una pequeña casita, le regalaron un lote muy grande, un lote gigantesco. Lo que pasa es que en esa época no se veía la dimensión de lo que podía tener del valor que podía tener, ¿no? Porque iba prácticamente de la 1 de Mayo a la 27 Sur, y de lo que hoy en día es la Caracas hasta la Boyacá. Entonces era más o menos la tierra que le dieron, y Monseñor empezó a construir su casita. Pues la casita se convirtió en este edificio emblemático de la ciudad donde yo estoy en este momento, que está entre la Sexta Sur con Caracas y la Octava Sur. Un edificio precioso pues, de estilo neoclásico, que duró muchos años construyéndose, duró 12 años. Monseñor ya estaba muy triste porque no veía que terminaba, que los fondos no alcanzaban, pero todas estas señoras y todos los benefactores de la fundación sí soñaban con poder atender a muchos niños que vinieran del campo, que se pudieran educar y que en el futuro retornaran al campo. Pero realmente pues la migración por lo general es un viaje sin retorno, de manera que aquí se le dio, con la ayuda de muchas congregaciones religiosas que han prestado aquí servicios, se le dio educación durante todo ese tiempo a todos estos niños y a estas niñas con talleres, lectura y escritura, matemáticas. Y también aquí se creó un método de atención psicológica que crearon los padres capuchinos y que fue muy importante en el mundo. O sea, que también de aquí, de estas aulas del asilo de San Antonio, ha salido mucho conocimiento para la gente. Y simultáneamente, Monseñor, bueno, no simultáneamente, sino al poco tiempo, Monseñor creó una obra para niñas, porque la Fundación San Antonio era para niños varones. Esta nueva fundación se llamó el Hogar de la Joven Pobre. Ese fue el nombre original de la organización, y él atendía pues a niñas que se encontraban también en situación de desventaja social y de peligro de exclusión. Y ya ahí sí fueron funcionando las organizaciones en paralelo, porque cada una realizaba su labor. Y así, esos fueron los orígenes de la fundación, con muchísimo trabajo, muchísimo compromiso, muchísima atención, también mucha fama. La Fundación San Antonio era muy famosa, el asilo de San Antonio lo conocía todo el mundo, y aquí había un coro muy famoso que invitaban a todo, que era el coro de San Antonio, que lo invitaban absolutamente a todos los eventos importantes que había en la ciudad, y muchos, pues, los presidentes, los ministros, miraban hacia la Fundación San Antonio. Después, pues, aparecen muchas organizaciones, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y ya no éramos únicos, sino éramos pues uno más dentro de toda una posibilidad de servicio que había, y eso pues también es interesante. Y luego, mi teoría de por qué no es mi teoría, que seguramente lo he leído en algún lado y ya me creo que me lo inventé. Miren, ¿por qué duran algunos matrimonios mucho? Por la fidelidad, por la fidelidad. ¿Por qué la Fundación San Antonio dura? Por la fidelidad a su misión, que finalmente su misión es el Evangelio. Entonces, la fidelidad al Evangelio y la fidelidad a su misión. La Fundación San Antonio nunca ha dejado de atender a los niños, ni se le ha ocurrido, ay, pues mire, pues como atendemos niños, pues hagamos casas. No, la Fundación siempre ha sido muy concreta, muy específica y muy fiel al legado de Monseñor Manuel María Camargo, que era de brindarle atención, protección y cuidado a la infancia menos favorecida, y dentro del ámbito de la Arquidiócesis de Bogotá y dentro del ámbito del Evangelio. Entonces, claro, uno puede decir, no, pues ya como tenemos tanto éxito, vámonos para Cartagena. Pues que no estaría mal servirle. Vámonos para otro país, vamos para África. Pues sí, bonito. Pero no, la Fundación siempre ha sido muy fiel al servicio que ofreció en sus orígenes, y pienso yo que la clave de todo ha sido la fidelidad. Y luego ha habido unas personas, me quito yo, pero atrás unas personas maravillosas. Los primeros, antes al director se le llamaba el síndico. Entonces, todos los sacerdotes que sirvieron desde el año de su fundación hasta el año 1970 más o menos, que esto estuvo regido por sacerdotes extraordinarios, y luego los laicos que siguieron, que mis antecesores han sido muy cuidadosos
del patrimonio y muy cuidadosos de la misión de la fundación. Y la inteligencia de Monseñor Manuel María Camargo de haber determinado que el patrono de la fundación siempre sea el arzobispo de Bogotá, eso le da una coherencia y una permanencia en el tiempo. Entonces todo eso, si se da cuenta, Padre Adolfo, es como es toda una, digamos, es una historia de fidelidad, pero poner las bases para que esa fidelidad sea posible. Pues me parece supremamente inspirador, si hablamos de inspiración, este ejemplo que acabas de mencionar, porque muchas veces en la mentalidad pues siempre es como crecer, hacer otras cosas y a veces pudiéramos decir que nunca como en este caso se dice, no sé si se entiende o lo voy a decir bien dicho, pero algo así como menos es más, es decir, no tenemos que hacer lo que no nos toca, pero si lo hacemos bien, hacemos mucho más. Y eso realmente me parece que nos ayuda, ¿no? En un tiempo en el que nos podemos dispersar y pretender un montón de cosas. Y lo que tú dices, así como comparas la fundación con una familia, con un matrimonio, creo que ese referente se puede exportar a otras instancias, las que sean, las de servicio de las personas, hasta la empresa, lo que sea, ¿no? Pienso que eso me parece un ejemplo realmente importante. Y luego lo otro, ¿no? Lo que estás diciendo, aparte de la fidelidad, digamos, al carisma original, el aprender también, digamos, de alguna manera obedecer, ¿no? Porque eso de estar sometido al arzobispo es un poco entregar, digamos, la batuta mayor a alguien, ¿no? Y no pretender uno mandarse solo. Eso me parece que también tiene como mucho de fondo. Y ahora quisiera volver, Kenny, porque el tiempo es oro, al programa de redes que estás mencionando. Entonces, un poco, digamos, este espíritu que ya queda como tan claro con lo que has señalado, digamos, del apoyar, a colaborar con los niños y que luego entonces ya es ir a donde ellos están y me parece una iniciativa, eso sí que es reinventarse de alguna manera, ¿verdad? Reinventar el servicio al llegar digitalmente a ellos. Te quisiera preguntar, ¿dónde, o sea, en qué lugares de la ciudad, qué tipo de niños está presente este programa Redes? De qué manera salen al encuentro de estos niños? ¿Van ustedes directamente? ¿Lo hacen por medio de algunas otras instituciones? ¿Cómo lo consiguen? Sí. El origen, el origen del programa Redes, allá que cuando nació en el año 2013, era, y siempre ha sido, es un programa con la parroquia, con la parroquia. Entonces, en muchos de los centros donde nosotros estamos, funcionamos en locales de la parroquia o sedes que la parroquia nos han ayudado a gestionar de alguna manera y siempre involucramos a los párrocos. Así fue desde sus orígenes. Hoy en día tenemos algunos centros que nos han quedado un poquito lejos de la parroquia y tenemos 3 centros que los hacemos en alianzas con 3 congregaciones religiosas femeninas, pero siempre buscamos involucrar a la parroquia, porque el programa Redes es un programa pastoral, es un programa que ayuda a llevar a los niños al encuentro con Dios a través de una serie de estrategias, pero lo fundamental es eso, ¿no? De identificar nuestra vocación cristiana. El programa tiene varios componentes. Tiene un componente académico, tiene un componente nutricional, un componente psicosocial, un componente medioambiental, un componente tecnológico y, desde luego, pues de manera transversal, el componente pastoral. Y nosotros estamos donde nos es posible. Realmente, pues, ya se sabe que las necesidades de los seres humanos son infinitas, pero los recursos son finitos. Entonces, estamos donde nos es posible, pero sí estamos en lugares que son realmente muy, muy deprimidos de nuestra ciudad y de Soacha. Entonces, estamos en 2 comunas de Soacha, estamos en la localidad de Ciudad Bolívar, estamos en Usme, estamos aquí en La Candelaria, porque en La Candelaria se vive tal vez la pobreza urbana en las mayores, en las dimensiones que jamás nos imaginamos que pudiera llegar a haber pobreza urbana, porque hay una pobreza que es por carencia, pero hay otra pobreza que es por descomposición. Entonces, lamentablemente, la pobreza urbana de los centros de las grandes ciudades tiene muchos componentes de descomposición. Entonces, nosotros estamos en el barrio Santa Fe, donde hay habitantes de calle, donde hay prostitución, donde hay también una terrible situación de desplazados, de migrantes.
hay expendio de drogas, es decir, es un barrio muy, muy complejo. Y también estamos en el barrio Belén, donde es un barrio que ha ido mejorando y ha ido pasándose pues una clase media también un poquito más integrada. Esos son los lugares donde estamos. Entonces, estamos en barrios de una pobreza, de carencias de vivienda, de servicios, etcétera, muy muy compleja, y luego estamos en el corazón de Bogotá, donde está ese gran reto de las ciudades hoy en día. Una cosa, Padre Astolfo, porque cuando yo investigo sobre las ciudades antiguas, es porque a mí me genera mucha inquietud como cristiano la ciudad, porque la ciudad es hoy por hoy el gran reto de la evangelización, de la política, de la sociedad, porque es donde se encuentran los mayores problemas. Entonces, yo creo que estamos en lugares bastante deprimidos, con unos párrocos que viven en unas condiciones muy duras, muy, muy duras. Nosotros, a través del programa El Camino, Verdad y Vida, que lo gestiona la Fundación San Antonio, pues estamos tratando de también poderle ayudar a los párrocos, pero pues ese es un programa de la Arquidiócesis de Bogotá en la que nosotros colaboramos, porque así como hay tanta pobreza en las familias, también unas situaciones de carencia muy grandes en las parroquias y los párrocos. Bueno, Kenny, a mí me parece que nos abres un panorama estupendo y nos ayudas a ver, digamos, lo que hace la iglesia. Y digamos, la Fundación San Antonio, te haría una última pregunta respecto de la fundación antes de llegar a la última pregunta. ¿Cómo se financia? Si alguna persona quisiera ayudar a estos programas de niños, ¿lo podría hacer? ¿Podría acercarse? O como lo acabas de decir, si alguno de quienes nos ve quisiera ayudar, por ejemplo, también a los sacerdotes que se están gastando la vida, am, ¿a dónde podría acudir? ¿A dónde podría aportar? ¿Qué podría hacer? Sí, las personas que quieran ayudar con la obra de la Fundación San Antonio lo pueden hacer de distintas formas. Tenemos un programa de voluntariado. Hay muchas personas jubiladas que están en perfectas condiciones y con gran conocimiento y que nos pueden ayudar, o personas jóvenes que quieran. Tenemos un programa de voluntariado. También tenemos un programa de ayudas corporativas para las empresas que quisieran comprometerse con nuestro centro redes o con algunos niños en particular, o becas para nuestro colegio. Y las personas particulares que quieran ayudar económicamente también lo pueden hacer. Tenemos un programa de donaciones dentro de este programa Redes Estarás en tu Casa, y de apadrinamiento. Toda esta información la pueden obtener en nuestra página web www.fundacionsanantonio.org. Y luego está el programa de ayuda a las parroquias, que no, repito, que no es de la Fundación San Antonio, sino es de la Arquidiócesis de Bogotá, pero nosotros somos los que lo estamos gestionando. Entonces, a través de la página web también, www.camino Verdad y Vida, pueden colaborar, y esas ayudas van directamente a las parroquias más necesitadas, para que puedan solventar los gastos que tiene una parroquia, que tiene la vida pastoral. Maravilloso. Y finalmente, te preguntaría, de esta pandemia, pues que no ha terminado, de este confinamiento que parcialmente se reduce a nivel personal, a nivel institucional, ¿cuál es el aprendizaje? ¿Qué nos compartirías de tu propio corazón o de tu experiencia? ¿Qué has aprendido en esta pandemia? Eh, no, voy a contestar un poquito raro. No he aprendido nada, pero he recordado mucho. He Mm. recordado que no somos nada. He recordado que la vida es vanidad de vanidades y nada más que vanidad. Que nuestros planes no son los planes de Dios. De manera que a mí la pandemia me ha ayudado a volver a las fuentes de mi primer amor, y a reírme un poquito de lo que nos creemos los seres humanos, que al final somos una brisna que se la lleva el viento y no somos nada. Entonces, no creernos nada, eh, pero sí disfrutar profundamente y amar profundamente la vida nuestra, la vida de los demás, la naturaleza, amar nuestra soledad, amar nuestra familia. Es- Creo que para mí fue volver a las fuentes y recordar lo que ya nos había enseñado el Señor a través de su palabra.
Pues me parece supremamente sabio e inspirador esto último y todo lo que nos has compartido. Kenny, gracias por estar con nosotros en la cuarentena, gracias por abrirnos un espacio en tu agenda y por abrirnos también la puerta de tu experiencia y de la fundación. Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Bien, queridos hermanos, acabamos de escuchar esta entrevista con Kenny, me parece súper inspiradora, ¿verdad? A mí esa parte, digamos, de servir, ¿no? Desde la institucionalidad de la iglesia, que se puede llegar tan lejos. Y me parece que la fundación también, a mí me quedan unas enseñanzas, ¿no? La importancia de la fidelidad a la misión, como decía Kenny, la fidelidad al matrimonio, la fidelidad a lo que estamos llamados a hacer, no pretender cosas que no nos tocan. Y la consistencia también tiene que ver con depender y dejarnos mandar, en este caso la fundación del arzobispo y nosotros obedecer, ¿verdad? Pues qué bueno que podamos continuar valorando, conociendo y apreciando la acción de la iglesia para tantas personas. Nos vemos en el próximo episodio de La Cuarentena. Dios los bendiga.